Muy buenos días, hermanos y hermanas, sean cada uno y una de ustedes. El día de hoy es el día en que terminamos una serie de temas que se iniciaron hace ya algunos meses atrás. Recuerden, hermanos, que todo inició porque leímos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, donde Pablo nos exhorta que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, santo y agradable a Él, para que esto sea nuestro culto racional. Pero también, pues dijimos, bueno, ¿cuántos sacrificios en el Antiguo Testamento nuestro Dios no rechazó? Y eran sacrificios llevados, digamos, si alguien no conocía muy estrictamente cómo eran los sacrificios que nuestro Dios quería, tal vez podíamos incluso criticar el por qué Dios no los aceptaba, ¿no? Pero no, lo que pasa es que nuestro Dios conoce más allá de la vista de nosotros. Dios conoce los corazones y Dios conoce las intenciones. Entonces por eso rechazaba esos sacrificios. Y dijimos, bueno, si yo voy a hacer un sacrificio para Dios, entonces tengo que ser un sacrificio que no sea rechazado por Él. Y para que sea un sacrificio no rechazado por Él, entonces tiene que ser un sacrificio que valga la pena. Y dije, bueno, si yo le entrego mi vida al Señor, ¿qué le estoy dando? Si la vida ya le pertenece a Él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, llegar a valer más de lo que valgo actualmente. Hablábamos acerca, hermanos, de que cuando uno es bautizado, recibe el Espíritu Santo porque es una promesa. Pero Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y que contra tales cosas no hay ley. Entonces la pregunta es, ¿recibo el Espíritu Santo y recibo también el fruto? Y dijimos que no, ¿verdad? Recibo el Espíritu Santo y el fruto va a llegar, pero va a llegar si yo me esfuerzo porque el fruto exista. Entonces, hermanos, ese ya es una gran responsabilidad para cada uno y una de nosotros. Entonces, hermanos, pues hemos estado viendo todo esto. El día de hoy veremos la última manifestación del fruto del Espíritu. Y antes, hermanos y hermanas, de dar apertura a este tema, quisiera, hermanos, primeramente pues explicarles estas 4 palabritas. Bueno, no explicar las palabras, sino explicar lo que significa, lo que son en nuestra vida diaria: sensación, emoción, impulso y decisión. Voy a explicarles rápidamente esto, porque, hermanos, esto prácticamente es un orden de las cosas como suceden todo el tiempo en nuestra vida. Vamos a hablar primeramente de lo que es una sensación. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando hay una sensación? Bueno, pues lo primero, hermano, que tenemos que ver es que una sensación es la impresión que los estímulos externos producen en la conciencia y que es recogida por nuestros sentidos. Pregunto yo a ustedes, hermanos y hermanas, ¿cuántos sentidos tenemos? 5. Probablemente algunos tengan atrofiado alguno por el paso del tiempo o por alguna situación que haya ocurrido a lo largo de su vida, ¿no? Pero tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son? Ayúdenme, ¿cuáles son? Olfato, vista, tacto, gusto y oído. Son nuestros 5 sentidos. Entonces, ¿qué son las sensaciones? Las sensaciones son la impresión que estímulos externos nos producen, pero que son recogidas por medio de ¿cuáles? De nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, hablemos acerca de lo que es el tacto. El tacto, hermanos, no solamente es por medio de nuestras manos, ¿cuál es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo? La piel. ¿Y la piel por dónde se encuentra? Por absolutamente todo nuestro ser, ¿no? Nuestro cuerpo. Cuando salimos en la mañana y está fresco, sentimos el airecito, la brisa de la mañana. Es un estímulo externo que lo recoge
nuestro sentido del tacto. ¿Y qué sentimos? Frío. Entonces, hermanos, ¿eso a qué le podemos hacer? O sea, se fijan cómo hay un estímulo que ocurre por causa de algo externo. Cuando de repente vemos nosotros un pastel del que más de personas, entonces de repente llega el olor cuando está cocinando y es el sentido del olfato, ¿verdad? ¿Y qué pasa en nuestra boca? Se saborea, se nos hace agua la boca, como le llaman, ¿no? Es un estímulo externo que está produciendo una sensación en nosotros. Cuando de repente estás tú, no sé, de espaldas y llega tu esposo, tu esposa y te abraza y tú no te das cuenta, bueno, sí sabes que es él, ¿no? Sabes que es ella, pero en ese momento tú sientes bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque es un estímulo externo, pero te produce algo en tu interior. Entonces, eso, hermanos, es una sensación. Pero una sensación externa te va a producir una emoción. ¿Y qué es una emoción? Es un sentimiento intenso producido por un hecho, una idea o un recuerdo estimulado. Ahorita yo te decía, ¿no? Por ejemplo, estás tú de espalda, llega tu esposo, tu esposa, te abraza, y en ese momento, si te das cuenta que es él, si te das cuenta que es ella, ¿cuál es la emoción que sientes? Calorcito, pero ¿qué emoción sientes? Amor, ternura, ¿no? Pero si de repente te volteas y te das cuenta que ni es tu esposo ni es tu esposa, desagrado. Exacto, o sea, desagrado, qué miedo, dice el hermano. Desagrado. ¿Por qué? Porque no es la persona que estás esperando que lo haga. Entonces, es un estímulo externo, pero fíjense, es el mismo estímulo externo, pero se produce una emoción distinta en tu interior. ¿Y si no hay nadie? Madre, peor tantito, ¿no? Peor tantito. Entonces, hermanos, una sensación es una impresión que tú estás recogiendo por medio de tus sentidos. Una emoción es un sentimiento intenso que sucede por esa estimulación que recogió tus sentidos. ¿Qué es un impulso? Es una fuerza que se aplica a una cosa para que se mueva, pero también es una conducta impulsada por la emoción. Pregunto, vuelvo otra vez a ese ejemplo, hermanos, hermanas, de tu esposo o de tu esposa abrazándote cuando tú estás de espaldas. Si es de quien tú estás esperando el abrazo, ¿qué sucede? ¿Lo abrazas también? Ese es un impulso. Si no es la persona que estás esperando que sea, ¿cuál será tu impulso? Rechazo, y más incluso hasta un golpe, una cachetada, ¿no? Ese sería un impulso. O sea, tuviste una sensación, te hizo sentir una emoción, y esa emoción te produjo un impulso. Pero fíjense una cosa, también existe la decisión. La decisión es el producto final de un proceso mental, cognitivo y racional ante un estímulo. Un impulso es algo natural, es algo que sucede en el momento. En cambio, una decisión es un producto racional, pensado. Entonces, eso quiere decir que cuando alguien te hace algo, recoges un estímulo externo que toman tus sentidos. Muchas ocasiones actuamos mucho por impulso, y los impulsos en ocasiones nos causan desgracias, nos causan problemas, porque nuestros impulsos no los meditamos antes. De repente te hacen enojar, utilizar esa palabra, recoges algo externo y ¡pum!, abres la boca de volada. Y recuerdan cómo dice la palabra de Dios: hay que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para ellas. ¿Por qué? Porque no es bueno ser tan impulsivo. ¿Recuerdan
¿quién de los 12 apóstoles era el más impulsivo? Pedro, de volada, era bien impulsivo, ¿no? Tomaba algo externo, sentía una emoción e inmediatamente, sin filtro, como luego dice, ¿no? Sin filtro reaccionaba. De repente dice Jesús, ¿saben qué? Pues miren, ahora que lleguemos a esta ciudad, me van a prender. Y inmediatamente él sintió algo externo, la plática de nuestro Señor Jesucristo entró por el oído, entró a su interior, sintió una emoción y esa emoción le hizo hablar, un impulso. No, pues si es así, Señor, no vayas. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Recuerdan también a los apóstoles llamados los apóstoles del trueno? Los hijos del trueno. Porque también, Señor, ¿quieres que en este momento oremos a Dios para que mande fuego y los consuma? ¿Eso qué es? Un impulso. O sea, de volada actúan sin antes meditar las cosas. Entonces, eso, hermanos, es esto que les digo: sensación, emoción, impulso o decisión. Los impulsos son naturales, están dentro del arco reflejo, pero a una ocasión alguien decía que si pensáramos 2 veces las cosas antes de hablar, nos ahorraríamos muchísimos problemas. Si nosotros pensáramos las cosas antes de actuar, no solamente hablar, sino de reaccionar, también nos ahorraríamos muchísimos conflictos, muchísimos problemas. La mayoría del ser humano, hermana, la mayoría del ser humano siente una sensación, le produce emoción y reacciona con un impulso. La mayoría. Las personas inteligentes emocionalmente, no solamente el IQ, sino hablando acerca de la inteligencia emocional, sienten una sensación, esa sensación les hace sentir una emoción y esa emoción les hace querer hacer un impulso, pero lo racionalizan y toman una decisión. Ahora sí, después de haberles explicado esto, creo que les había platicado esto que me pareció bien interesante, que escribió hace muchísimos años Aristóteles, un hombre muy sabio, que dijo: enojarse es fácil. Eso es lo más fácil del mundo, enojarse es fácil. Pero enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado, eso es cosa de sabios. Esa es la inteligencia emocional. Porque enojarse cualquiera lo hace. Pero cuando lo haces con una magnitud adecuada, con la persona adecuada y en el momento adecuado, eso es sabio. ¿Por qué? Porque enojarse, airarse, es un impulso. Ya cuando tú lo racionalizas, lo haces en el momento adecuado, con la persona adecuada y en la magnitud adecuada. Entonces, ya después de explicarles esto, hermanos, hermanas, vamos a ver qué es templanza. Hemos visto, hermanos, que dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Todo eso lo hemos visto. Y el día de hoy vamos a ver la última manifestación del fruto del Espíritu Santo, que es templanza. Hermanos, pero antes de esto, ¿de dónde provienen nuestros problemas y conflictos? ¿De dónde creen? Según lo que acabamos de ver, hermanos, acerca de lo que es una sensación, una emoción, un impulso y una decisión, ¿de dónde creen que provengan nuestros problemas y nuestros conflictos? Les voy a invitar, hermanos, a que me acompañen a la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 1. Y me voy a permitir leerlo, hermanos, en dos versiones. Primero la versión Reina Valera y después en la traducción en lenguaje actual. Santiago capítulo 4, versículo 1, según la Reina Valera, comienza con preguntas. Y dice de la siguiente manera. Permítanme, estoy buscando también la otra versión de una vez. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
no es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros. Entonces, si yo les preguntara, ¿de dónde vienen los problemas, nuestros problemas y conflictos, hermanos? ¿Dónde provienen? Bueno, ya lo leímos en Reina Valera, ahora lo voy a leer, hermanos, en una versión, en una traducción en lenguaje actual. Dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Así nos lo dice, porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. ¿De dónde provienen, hermanos, nuestros problemas y nuestros conflictos? Bueno, pues me voy a regresar un poquito hacia atrás. Una sensación es algo que percibimos, pero que proviene ¿de dónde? De afuera, de lo externo. Lo agarran nuestros sentidos. Entonces sentimos una emoción. Después de la emoción viene el impulso. Y si somos inteligentes emocionalmente hablando, es una decisión lo que hacemos. Entonces, ¿de dónde proviene? Hermanos, tenemos que ser realistas. Todos los problemas son sensaciones externas. Pero, ¿en dónde se producen? En nuestro interior. No sé si ustedes han escuchado gente que dicen, no me gusta hablar con esa persona porque me hace mucho enojar. ¿Sí lo escuchan? Esa persona me hace mucho enojar. Pregunto yo, ¿te hace enojar o tú te estás enojando? Uno se está enojando. Uno se está enojando. Lo que pasa es que es más fácil el poder echar la culpa a la otra persona que aceptar tus responsabilidades. Por eso dice, ¿de dónde provienen los pleitos y las guerras? Dice, no dice Santiago no dice proviene de las personas que, cómo muelen, ¿verdad? No, dice, provienen de que nosotros no sabemos dominar nuestro egoísmo, nosotros no sabemos dominar nuestros problemas que estamos acarreando aquí adentro. Entonces sí, es algo externo, pero ese externo produce una emoción interior y esa emoción es tuya. Esa es tuya. Ahora, ¿las emociones son buenas o son malas? Eso lo vimos en otra ocasión, ¿no? ¿Son buenas o son malas? Bueno, muchos dicen, bueno, según la emoción de la que estemos hablando. Porque si hablamos de la felicidad ¿es buena o mala? Es buena, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si estuvieras en un velorio y te estuviera risa porque estás bien feliz? ¿Es buena o mala? Y es mala. Mala, pero a lo mejor todo es bueno. Ahí te ríete en el velorio porque él falleció. No tanto así, hermano. Bueno, lo que podría pasar es de que, cuando yo era pequeño me pasaba muy seguido, porque yo no comprendía el sufrimiento de los demás, pero yo los miraba y yo me sentía como que a gusto porque tenía toda mi familia, porque estaban reunidos. Entonces me daba gusto ver a toda mi familia, aunque tenían ellos una pérdida, yo me sentía gusto. Ahí lo que tenías es bloqueada tu empatía. Tú estabas egoístamente pensando en ti y no pensando en lo que estaban viviendo los demás. Exacto, o sea, ¿por qué? Porque el niño ahí en esa parte tenía la empatía bloqueada. Entonces, hermanos, ninguna emoción es buena, ninguna emoción es mala, son emociones que son por una razón están dentro de ti. O sea, digo, cuando uno dice la emoción de la felicidad es buena, sí es buena según en el momento en el que estás, igual que ahorita vimos lo de Aristóteles, ¿sí? O sea, airarse es muy fácil, pero hay que hacerlo de la manera adecuada, en el lugar adecuado y con la persona adecuada. Igualmente la felicidad es buena, pero también hay que hacerlo en el momento adecuado y de la intensidad adecuada. ¿El miedo es bueno o malo? Ni es bueno ni es malo. Es una emoción que está dentro de ti, que tendrás que saber trabajarla, controlarla o manejarla para poder vivir en un momento adecuado, en el nivel adecuado. ¿Por qué? Porque el miedo puede ser malo porque te produce ansiedad, bloqueo. Pero si no tuvieras bloqueos, te aventarías del paracaídas, te aventarías del avión sin paracaídas, porque no te daría miedo. Entonces, todo tiene que ser conforme una
una balanza. Muy bien. Entonces, hermanos, realmente los problemas y las guerras, los conflictos entre nosotros, no proviene de la persona que tienes al lado de ti. Eso es lo externo, pero se origina en tu interior. Si alguien dice, es que la persona me hace enojar, no, él no te hace enojar. Él es la sensación externa que está produciendo lo negativo en tu interior, pero él, prácticamente quien lo está provocando no es él, eres tú. Entonces, eso, hermanos, es lo que tenemos que comprender para poder hablar acerca de qué es la templanza. Porque es precisamente, hermanos, la última manifestación, y creo que tenemos que ser, ahora sí que estar muy, pero muy abiertos nuestra mente para entender si realmente nosotros estamos experimentando. Y si no estamos experimentando, tenemos que buscar la manera de hacer que nazca en nosotros esta manifestación y crezca esta manifestación del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque en este mundo realmente templanza hay muy, pero muy poco. ¿Qué es templanza, hermanos? Etimológicamente proviene de la palabra griega enkrates, que a su vez proviene de la palabra kratos, que significa poder o dominio. Vimos, hermanos, lo que decía Santiago en la versión de la traducción nueva, dice de no dominar. Entonces, hermanos, proviene la palabra kratos. Entonces, enkrates significa en poder o en dominio. Es una palabra que fue acuñada en los tiempos de Aristóteles para dar a entender el control que uno ejerce sobre sí mismo, lo que se podría entender como dominio propio. Digo, no es muy común escuchar que a alguien le digan, oye, tienes mucha templanza. Eso lo hemos escuchado en otros ámbitos, en otras palabras, pero sí hemos escuchado mucho en la iglesia la necesidad de dominio propio, ¿cierto? ¿Para qué sirve el dominio propio? Decimos, hermanos, es un autocontrol que tú tienes, ¿no? Decía, si tú sientes una sensación y esa sensación te produce una emoción, tienes dos: o actuar impulsivamente o actuar racionalmente por medio de una decisión controlada. Entonces, ¿ahí qué proviene? Proviene tu dominio propio. ¿Cuántos no hemos visto en la calle, hermanos, que de repente van manejando y se le atraviesa a alguien y no se agarran a golpes allá afuera? ¿Ahí qué hay? ¿Impulso o decisión? Impulso. Dice, no, yo decidí bajarme y darle la torre, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que te llegó? Te llegó un impulso. ¿Hay dominio propio ahí? ¿Hay autocontrol? ¿Hay autodisciplina? ¿No? O a veces dicen groserías. ¿Groserías? ¿Nos mira uno feo por lo menos? Pero todo vemos menos un autocontrol. Todo vemos menos autodisciplina. Y digo, hermanos, las emociones están ahí por una razón. Las tenemos que dejar actuar, pero en un nivel controlado. Entonces, eso, hermanos, es lo que es el dominio, lo que es tener templanza, estar bajo control. Bueno, esta la voy a ver, pero mejor no me adelanto. ¿Qué le iba a decir? Pero no me adelanto. Hermanos, la templanza, dominio propio, es una virtud necesaria en todo siervo de Dios. Les voy a invitar, hermanos, a que me acompañen a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9. Lo voy a leer en versión Reina Valera y después lo leeré en otra versión que es la Nueva Versión Internacional. Me gusta utilizar así las versiones porque se me hacen un poco más comprendibles y van de acuerdo a las palabras que estoy utilizando. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: sed sobrios, fíjense la palabra que utiliza, sobrio. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero fíjense con qué palabra comienza. Sed sobrio.
¿Qué sería lo contrario a la sobriedad? Ebriedad. ¿Eh? Ebriedad. ¿Quiénes son las personas ebrias? Díganlo, hermana, díganlo. ¿Quiénes son las personas ebrias? Personas que sus 5 sentidos están atrofiados. 5 sentidos atrofiados, pero hay alguien que se les menciona que están ebrios. A los borrachos, ¿verdad? Los borrachos. Hay una bebida que ellos ingirieron que les hizo lo que dijo Nefarantula, perder la capacidad de sus 5 sentidos. ¿Cómo maneja una persona borracha? Algunas personas dicen, no, yo manejo mejor borracho que... Y digo, no sé cómo le haces, pero no he visto ningún borracho que maneje derecho, ¿no? ¿Cómo actúa una persona borracha? O sea, a veces de repente te encuentras a tu tío o no sé quién, que tal vez de tu familia le gusta ingerir bebida alcohólica. ¿Y cómo te lo encuentras? Igual que como lo ves cuando estás sobrio. ¿No? ¿Verdad? De repente, ¿cómo está mi sobrino favorito? Ni siquiera me habla, yo ahorita que soy su sobrino favorito, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque se inhiben. O sea, sus 5 sentidos se encuentran apagados. Su olfato no es el mismo, su vista no es la misma, su tacto no es el mismo. Hermanos, su oído no es el mismo y su gusto no es el mismo. O sea, por unos instantes, por culpa de la bebida, se encuentran atrofiados sus sentidos. Por eso que una vez me dijeron, hermano, ¿es bueno o es malo tomar? Pues nomás te digo que si tomas, tus sentidos se bloquean. Y a nosotros los cristianos se nos pide tener siempre dominio propio, tener sobriedad. Entonces, tómalo, déjalo. Tómalo, déjalo, pero creo que esa es una muy buena explicación para eso, ¿no? Hermanos, voy a leer este texto, digo, ahí se utiliza la palabra sobriedad. En la nueva versión internacional dice, practiquen el dominio propio. Cuando habla de sobriedad dice esto, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como un rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Entonces, se nos damos cuenta qué tan importante es que el cristiano tenga templanza, que el cristiano tenga dominio propio, que el cristiano esté al 100% sobrio con sus 5 sentidos siempre alerta. Hermano, el diablo, dice, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y qué creen, hermanos? El león es conocido como el rey de la selva, aunque no vive en la selva, vive en la sabana. Pero así es conocido como el rey de la selva. Es un animal imponente, un animal majestuoso. Pero ¿ustedes creen que ese animal ataca a un grupo de animales? ¿Ustedes creen que si ve a un grupo de hienas, a un rebaño de hienas, llega y los ataca? ¿No? ¿Qué es lo que ese león está esperando? A que uno de ellos se aparte. Y cuando se aparta, entonces dice, ahí está. Entonces quiere decir, hermanos, que el león de la selva, por más majestuoso que sea, por más fuerte que sea, por los colmillotes que tenga, sus garras que tenga, es un animal muy, ¿cómo podríamos decir? Muy sanguinario, pero que no actúa a la buena, ¿eh? No se pone a tú por tú. Astuto. Es muy astuto. No es actúa a tú por tú, ¿no? Entonces, es malicioso. Entonces, así es el diablo. El diablo anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién crees que va a devorar? A la persona que le dé la oportunidad. ¿Y cómo se la va a dar? Cuando no tengas dominio propio. ¿Por qué? Porque no va a ser culpa de Satanás, ¿eh? Yo te digo, no va a ser culpa de Satanás. Yo te pone a decir, ay, este Satanás que no me deja en paz. No, Satanás no tiene la culpa. Tú fuiste quien está dando la oportunidad. Por eso es que dice, airaos, pero no pequéis. Eso quiere decir que es una emoción natural, pero tú eres el que le das la oportunidad. Dice, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Entonces, el león dice, yo andaba aquí como león rugiente buscando a quien devorar.
Pero como tú no tienes templanza, como tú no tienes dominio propio, como tú no tienes sobriedad, como andas con tus 5 sentidos en todas partes menos en ti, pues ahora sí, como dice el ratero, ¿no? Yo no estoy pidiéndole a Dios que me dé, sino que me ponga donde hay. Entonces, yo nomás dije, donde esté la oportunidad y ataco. Y eso es, pues, hermanos, es bien importante que nosotros podamos tener templanza, dominio propio, sobriedad, para poder resistir a las acechanzas de alguien tan sanguinario, de alguien tan astuto y de alguien tan maligno como Satanás. Quiero ver estas dos diferencias, hermanos, porque hemos visto en estas manifestaciones del fruto del Espíritu, hemos visto una antes que la templanza. Y quiero que miremos, hermanos, una gran diferencia entre dos manifestaciones del Espíritu Santo. Quiero que ustedes me contesten. Capacidad de resistir una virtud, capaz de resistir en virtud al tiempo, ¿cómo creen que se le llama? Piensen en una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, no la que vimos ahorita, no la que estamos viendo ahorita, sino la que hemos visto anteriormente. Capacidad de resistir en virtud al tiempo, ¿se le llama? No. Paciencia, exactamente. Capacidad de resistir en virtud al tiempo, ¿se le llama? Paciencia. Vamos a suponer, hermanos, que en la noche, de repente estás acostada, pero hay una pequeña gotera ahí en el zinc. Si tú te logras dormir sin ningún problema, es porque eres una persona paciente. O tienes el sueño muy pesado. Muy pesado. Pero eso, hermanos, ¿qué sería? Resistir en virtud al tiempo. Porque es una gotera de... No es algo fuerte, ¿verdad? O sea, no es algo que digas tú, ay, me está cayendo la gotera en la cabeza. No te está cayendo en la cabeza la gotera. Pero es una sensación externa que está entrando por tu oído y te produce una emoción que no te deja dormir. Pero es algo constante, no fuerte, pero constante por el tiempo. Cuando de repente tienes a alguien que te está dando lata, como cuchillito de palo, para poder soportar a esa persona, ¿qué necesitas tener? Paciencia. No es algo fuerte lo que está haciendo, pero dale duro y dale. Ocupas ¿qué? Paciencia. Pero ¿cómo se le llama la capacidad para resistir en virtud a algo intenso? Templanza. La virtud de la paciencia o la manifestación del fruto del Espíritu, por medio de la paciencia, es resistir algo en virtud del tiempo. Pero resistir algo en virtud de la intensidad, a eso se le llama templanza. ¿Por qué? Porque no se trata de duro, dale, sino se trata de que ¡pum!, te cayeron con todo. Y eso es utilizar dominio propio para poder soportarlo. Entonces, estas dos, hermanos, tienen que ir juntas. Pero sí tenemos que entender que cuando hablamos de virtud de tiempo, es paciencia. Y cuando hablamos de virtud de intensidad, eso es templanza. Necesita dominio propio para poder soportarlo. Vamos a leer, hermanos, lo que dice 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo 3 al 8. Fíjense cómo van juntas. Y cómo esto nos ayuda a ser parte de la naturaleza divina. 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo 3 al 8 dice lo siguiente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, fíjense, poniendo toda diligencia a esto mismo, añadir a vuestra fe virtud,
Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio, que es la templanza, que es la sobriedad. Y al dominio propio hay que añadirle ¿qué? Paciencia. Y a la paciencia piedad. Y a la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Pero fíjense cómo nos habla Pedro acerca de que para que nosotros podamos ser partícipes de la naturaleza divina, debemos de ser cristianos que vayan avanzando, creciendo y creciendo, subiendo escalones día con día. Pero menciona a estas dos manifestaciones del fruto del Espíritu. Dice que tenemos que tener dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Decíamos que es poder aguantar algo, poder soportar algo en virtud a la intensidad. Pero después de que ya tienes, ahora sí que la templanza de poder resistir esto a través por causa de la intensidad, ahora necesitas añadirle ¿qué? Paciencia, porque ahora no solamente es a través de la intensidad, sino a través del tiempo. Entonces, por eso es que añades dominio propio y le añades paciencia. ¿Qué dice, hermanos y hermanas, Efesios capítulo 4? Cuando nos habla Pablo, nos exhorta y nos dice, hermanos, que soportemos los unos a los otros en amor. Hay que soportarlos en amor, pero ¿cómo los vamos a soportar? Con templanza y con paciencia. Porque hay hermanos que qué barbaridad, ¿no? Como decíamos la otra vez, ¿no? Les platicaba que ahí en mi trabajo había alguien que siempre andaba regando y digo, ¿saben qué? Lo que pasa es que a mí no me corren porque soy un mal necesario. Y sí, honestamente, hermanos, a veces tenemos hermanos y hermanas que son males necesarios en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque no se van a ir. Y no tenemos nosotros derecho a correr a nadie. Ahí van a estar. ¿Pero qué ocupamos para poder soportarlos? Templanza. Porque ay, de repente dices, ay, hermano, como que ya es mucho encaje, ¿no? Pero te soporto porque tengo dominio propio. ¿Y por cuánto tiempo te voy a soportar? Pues por un largo tiempo, porque aparte de dominio propio también ha adquirido paciencia. Entonces, dice Pedro, hay que añadir a nuestra vida dominio propio, que es la templanza, la sobriedad, y hay que añadirle también la paciencia. Hermanos, ¿cómo se puede obtener la templanza? Aquí, hermanos, no les tengo una muy grata respuesta. Tal vez no nos va a gustar, pero sí nos va a gustar el resultado. Una ocasión, hermanos, yo les decía en una plática que tuve allá en Notay, y les hablaba acerca de la disciplina. Yo les decía, la disciplina es algo que a nadie le gusta, pero todo el mundo quiere el resultado de la disciplina, pero a nadie le gusta la disciplina, pero sí el resultado. Entonces, hermano, la templanza es igual. A nadie nos gusta cuando les digo, ¿cómo se puede obtener la templanza? No nos gusta cómo se obtiene, pero sí nos gusta el resultado de tener templanza. ¿Qué es templanza, hermanos? Viéndolo por el lado de la materia, les voy a decir, hermanos, que se logra obtener por medio de un tratamiento térmico que consiste en hacer pasar la materia entre niveles drásticos de temperatura para fortalecerla. ¿Han ustedes escuchado acerca de las espadas de los japoneses? Mi mentor en psicología, mi psicólogo y mi maestro, a él le gusta mucho las cosas de espadas, le gustan mucho los samuráis, eso de los samuráis. Y de repente me dice, Alejandro, me acaba de llegar una espada que acabo de comprar, dice, por eBay. Dice, ¿y la quieres ver? Y le digo, pues sí, es una espada samurái que prácticamente le pertenecía no sé a quién, incluso hay un código a un lado, que no números que puedes buscarle. Porque en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban peleando y que entre Estados Unidos, pues resulta que a todas las espadas de los samuráis de grande rango le ponían una inscripción para que supieran a quién le pertenecía.
Saben ustedes que los japoneses son personas de mucho honor. Pues ellos creían que si acaso moría alguien en batalla y la espada quedaba tirada, el americano no le iba a agarrar como trofeo. Ellos creían que le iba a agarrar, iba a ver el número, le pertenece a una familia y le iba a entregar, ¿no? Porque dicen que León cree que todos son de su condición. Entonces el japonés pensó que así iba a pasar. Entonces dice, la espada llegó a mí porque me la vendió un americano. O sea, pasó de familia en familia, soldado en soldado, entonces nunca se regresó, ¿no? Pero me enseñó, mira, Alejandro, ¿sabes que esta espada es irrompible? ¿Por qué? Porque es de acero. Bueno, sí, el acero es muy fuerte. Pero aparte de ser, me dijo, de acero, y es de acero templado. Le dije, ¿y? Mi teléfono también tiene vidrio templado y no por eso lo ando ahí presumiendo, ¿no? Me dice, no, dice, lo que pasa es que los samuráis tenían que luchar con sus espadas, dice, y golpeaban otras espadas. Y las espadas terminaban a veces, por tanto golpe, terminaban quebrándose. Entonces, el tratamiento de una espada tenía que ser tan muy bien realizado que tenía que ser una espada irrompible. Y el acero, aunque sea muy fuerte, terminaba rompiéndose. ¿Cómo lograban estas personas que hacían las espadas de los samuráis? ¿Cómo lograban hacer que fueran irrompibles? Metiéndolas a un tratamiento térmico en donde calentaban el acero a grados altísimos y después de estar bien caliente, ¡pum!, lo metían al agua. Se valía puro vapor nomás. Después lo volvían a sacar, la golpeaban, la volvían a calentar a grados enormes de temperatura y después la metían al agua y se enfriaba al instante. ¿Esto qué hacía? Que las propiedades del acero se volvieran más densas y se convertía el acero en algo irrompible. Y por eso es que ese samurái andaba rompiendo otras espadas. Incluso me decía, ¿sabes lo difícil que es romper un hueso? Digo, no sé, nunca he roto, nunca he quebrado uno, nunca he partido uno. Dice, pues esta espada, nomás con hacer esto, dice, por el filo y por la dureza de la espada, dice, termina partiendo a alguien en dos. Porque es un vidrio, perdón, es un material templado. Bueno, también nuestros teléfonos que traen un vidrio templado también están puestos en esa forma térmica. Si se dan cuenta, hermanos, se quiebra el vidrio, se despedaza el vidrio, pero está protegido tu teléfono. Nada más se lo quitas y le pones otro. Porque ese es el tratamiento de templado, hermanos. ¿Para qué sirve? Para fortalecerlo. Hablando de niveles emocionales, hermanos, entonces, ¿qué sería templar? Sería, hermanos, se lograría obtener haciéndonos pasar por situaciones complicadas o no muy agradables. ¿Y qué creen que va a producir? Que nosotros también seamos, ¿qué? Irrompibles. Que también seamos muy fuertes, porque nos va a fortalecer. Pues digo que nos damos cuenta que si hablamos del tratamiento, ¿cómo lograr la templanza? ¿Nos gusta? No, ¿verdad? Pero si les digo, después de esto, ¿vas a ser irrompible? ¿Te gusta el resultado? Sí, ¿verdad? ¿Te gusta el resultado? Hermanos, es real, hermano, lo que en una ocasión dicen, llegó alguien y dijo, oye, te voy a platicar algo que está sucediendo y, híjole, no te va a gustar, pero vas a ver que después nos estaremos riendo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que te voy a platicar que va a suceder, te va a hacer más fuerte después. Una ocasión se le acerca a Jesucristo los apóstoles y les dice, Satanás me los ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Saben, hermanos, cómo se zarandea el trigo? O sea, se golpea ante las rocas, lo que sea, se muele para que esa espiga suelte el trigo, o sea, se zarandea, se golpea. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos, Satanás me los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y le dice a Pedro, y yo estoy orando por ti, Pedro, para que una vez vuelto, puedas estar hablando con tus hermanos y puedas fortalecerlos a ellos. Vemos, hermanos, que realmente a Pedro los zarandearon como a trigo. Pero ¿cómo regresó? ¿Cómo regresó?
Fuerte, regresó fuerte. Porque eso, hermanos y hermanas, es el templarte. Yo sé que no nos gusta pasar por las situaciones, pero al final, hermanos y hermanas, el que nos temple nos va a hacer que seamos más fuertes todavía. Voy a invitar, hermanos, a que me acompañen a leer lo que dice Salmo, capítulo número 66, versículo 10 al 12. Salmo 66, versículo 10 al 12 dice lo siguiente: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por fuego y por el agua. ¿Cómo les dije que se templaba el acero? Nos hiciste pasar por fuego y por el agua, y nos sacaste ¿a dónde? A abundancia. Entonces nos damos cuenta, hermanos, como tal vez no nos gusta, ahora sé que el procedimiento, pero sí nos gusta el resultado. Porque al final, hermanos, si a nosotros se nos hace pasar por fuego y por agua para poder templarnos y que realmente podamos obtener el dominio propio que necesitamos para nuestras vidas cristianas, que realmente obtengamos la sobriedad que estamos necesitando para poder resistir al diablo, nos va a traer una recompensa. ¿Cuál es esa? Que Dios, cuando estemos templados, nos va a sacar a la abundancia. Les voy a platicar algo rápidamente, hermanos. ¿Recuerdan la historia de este personaje llamado José el Soñador? Hermanos, él nació en una cuna de felicidad. No tuvo su padre en su vejez, era el chiqueado de la familia. Bueno, no de la familia, nomás del papá, porque sus hermanos no lo querían. Chiqueado de su papá, le compró una túnica de colores. Yo nomás les pregunto una cosa: ¿qué sucedería si José el Soñador, siendo el chiqueado del papá, hubiera llegado a ser el segundo al mando en el imperio egipcio? ¿Qué hubiera pasado? Fácil, hermanos. Se hubiera quebrado. Sus emociones le hubieran ganado. Imagínense, nació en una cuna donde su papá lo quería y lo quería más que todos sus hermanos, y de repente lo ponen como jefe, segundo al mando del Egipto. Pierde el piso. Así es fácil perder el piso. Sus emociones le iban a ganar. Lo externo iba a hacer que su impulso se lo llevara por la corriente. Pero ¿saben todo lo que tuvo que pasar? O sea, está frillito a gusto, y de repente, pum, lo meten en el fuego, lo prueban con fuego. ¿Por qué? Porque sus hermanos no lo quieren, lo maltratan, lo meten en un pozo, lo quieren matar, y al final terminan vendiéndolo. Después Dios lo saca del fuego y lo mete en agua. ¿Por qué? Porque ahorita que estoy en la casa de Potifar, soy segundo al mando, todo me tiene bien, estoy bien, y de repente lo sacan del agua y lo meten al fuego otra vez, lo acusan, lo meten en la cárcel 2 años, y después lo sacan, lo vuelven a meter al agua, y ahora sí, ya está listo para ser el segundo al mando en Egipto. ¿Por qué, hermanos? Porque eso se trata de templarte, para poderte dar la abundancia que Dios te quiere dar. Pero así como estás, probablemente no vas a resistir, te vas a quebrar. ¿Qué pasó con Moisés? Igual, hermano. Lo metieron al fuego, lo sacaron, lo metieron al agua, y por eso fue una persona más. ¿Por qué? Porque fue una persona templada para poder hacer lo que Dios quería que hiciera. Entonces, si nosotros de repente nuestro Dios nos pone en situaciones difíciles, es porque Dios nos está haciendo pasar por fuego y por agua, nos está templando para que podamos tener el dominio propio que necesitamos para poder soportar todo lo que tengamos que soportar. De repente, hermanos, una ocasión, platicando con mi madre, me decía: oye, todo lo que de repente me pasa a mí en la vida, me dice: oye, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo soportas? Porque esto que estoy soportando ahorita no es nada a comparación de lo que he soportado antes con otras personas. Así de sencillo.
De repente me hablan por teléfono, los escucho y después descuelgo y sigo con mi vida. ¿Por qué? Porque ya pasé por esas situaciones anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que te hace, hermano, pasar por cosas difíciles y después por tranquilidad? Que cuando vengan otra vez las cosas difíciles ya estás preparado para eso y para más. Entonces, es por eso, hermanos, que la virtud de la templanza es importante. Recuerden, templanza es dominio propio. Recuerda que todo lo externo te va a producir una emoción y esa emoción te va a producir un impulso o una decisión razonable. Tú decides cuál va a ser. Si no eres una persona templada, si no tienes dominio propio, si no tienes sobriedad, vas a ser una presa fácil de Satanás y cualquier cosa que suceda, en ese momento tu emoción, cualquiera que sea, va a reaccionar al lado negativo y en contra tuyo. No en contra de alguien más, en contra tuyo. Pero si eres una persona templada, no importa lo que te hagan o te dejen de hacer. Tú estás listo y preparado para poder reaccionar, no con un impulso, sino con una decisión razonada, donde ni tú te afectes, ni afectes a las personas que están a tu alrededor. ¿Y todo es por qué? Porque nuestro Dios te quiere sacar a la abundancia. Y no te va a dar abundancia ahorita si no estás preparado para resistir. De repente me acuerdo que cuando estaba trabajando con mi padre en la albañilería, había una madera que curiosamente estaba muy, pero muy dura. Y yo tenía que ponerla así para poder, no sé, iba a poner un castillo, le tenía por un lado, y agarraba el clavo y me tronaba el clavo. Y ahora dije, la madera estaba toda agujerada, pero nada que se metió el clavo, ¿no? Y mi papá dijo, agarra uno de acero. Y hago con el de acero. ¿Qué pasó? Es que el acero estaba más duro que el clavo que estaba utilizando. Entonces, bueno, sucede eso con nosotros. Pasa algo y nos quebramos. Es porque no estábamos listos para poder soportar las inclemencias de nuestra vida. Entonces, lo que Dios hace es templarnos. Porque nos quiere sacar abundancia, pero quiere que atravesemos. Y la única forma es sufrir ahorita lo que tengo que sufrir para poder ser más fuerte antes. ¿Saben, hermanos, lo que pasa con aquellos hermanos que de repente hay un problema en esta congregación? Yo no vine para andar batallando. Me voy a otro lado. ¿Pero lo que va a pasar? Que se va a ir de ahí también. ¿Sabes lo que va a pasar de ahí? Que se va a ir también de ahí. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que se va a ir también de ahí. ¿Por qué? Porque nunca ha permitido que Dios lo permita. No ha permitido que Dios lo meta en fuego y lo saque agua. No ha permitido. ¿Y saben quiénes somos los que seguimos aquí? Aquellos que llevan muchas templadas. Y ahora sé que, ¿qué más sigue, hermano? Lo que sigue. Hay que soportar a los hermanos, los soportamos. Hay que batallar necedades, batallamos necedades. ¿Por qué? Porque tengo el suficiente dominio propio como para continuar adelante. Porque el hermano o la hermana no me está haciendo enojar, soy yo el que se enoja. Y yo no me voy a permitir enojar. ¿Por qué? Porque airados pero no pequéis. No vamos a darle lugar al diablo, porque nosotros somos hombres y mujeres que nuestro Dios nos ha templado, porque nos quiere sacar a grande abundancia. Hermanos, con este tema terminamos lo que es el fruto del Espíritu. Próxima semana ya nuestro Dios nos dirá cuál será el tema que continuaremos o con qué temas continuaremos. Por lo pronto, hermanos, muchas gracias por la atención que han prestado, por la paciencia que han tenido con todo este tema, pero lo más importante que quiero que siga estando en el corazón de cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas, es no olviden que hay que presentarnos ante nuestro Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Si llegamos teniendo no solo el fruto del Espíritu, sino la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, completa, amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, hermanos, no me cabe en la mente la idea en que Dios nos rechace como un sacrificio vivo. No me cabe en la mente eso. Y otra, hermanos, para que esto se pueda llevar a cabo, recuerda,
siempre platica lo que escuchas. Eso siempre te va a ayudar a mantener el aprendizaje alto. Eso es algo que aprendí mucho en la universidad. Una maestra nos decía, ustedes nada más vienen una vez a la semana, nos decía. Si ustedes no platican con sus compañeros de trabajo, con su familia, lo que aprendimos el día de hoy, para cuando venga la próxima semana y les diga, muchachos, ¿en qué nos quedamos? ¿Cuál es su clase? Porque no estás atento, entonces tu aprendizaje ya bajó de nivel. Entonces no, o sea, para que tu aprendizaje esté aquí, siempre arriba, platica lo que vas aprendiendo. Y también muy importante, aparte de platicarlo, practícalo. Porque recuerda que lo que bien se aprende, dice un dicho que nunca se olvida. Pero yo me he percatado, en mi experiencia, que realmente lo que bien se aprende, si no se practica, sí se olvida. Sí se olvida. No se olvida lo que se practica. Entonces, hermano, hermana, son mis recomendaciones. Platica y practica. Y tendrás el fruto del Espíritu Santo manifestado en tu interior y ardiendo para que las demás personas lo puedan observar. Que el Señor los bendiga el día de hoy. Amén.